Continuamos nuestros avances, jóvenes, ya es importante. Nos hemos detenido un poquito para tal vez hacer énfasis en ciertos aspectos que son muy interesantes y que seguramente lo vamos a estar escuchando durante todo el transcurso del semestre. En este caso, índices reproductivos, ¿ya? Eh, si ustedes se recuerdan, habíamos comentado, para situarnos un poquito en el contexto, estamos dentro de la revisión de la situación pecuaria regional, nacional, mundial, ¿no? Como para poco a poco se vayan empapando de esa problemática. Además que, conversamos el primer día, nosotros una vez terminado el semestre, por lo menos deberíamos tener una idea importante, ¿no? En lo que se refiere, jóvenes, ¿pueden apagar un poquito su micrófono, por favor? No voy a poder pasar si están con el micrófono encendido. ¿Ok? Ya. Les decía de que es muy importante, ¿no? Esta introducción grande y generalidades, si ustedes quieren, estas primeras clases, ¿no? Porque lo sitúa en la problemática y justamente nosotros estamos pasando fisiopatología de la reproducción para resolver esa problemática, para resolver los problemas reproductivos y buscar de alguna forma un equilibrio con lo que se refiere a producción, ya sea de carne, leche o cualquiera de las especies que vamos a ir revisando conforme avancemos este semestre. ¿Ok? Y si ustedes se recuerdan, en la clase anterior habíamos visto una lámina donde indicamos de que habían dos aspectos bastante importantes que estábamos fallando en la mayor parte de la producción pecuaria, ¿no? El tema de índices reproductivos, ¿no? En esa lámina representado por el índice o el porcentaje de nacimientos, ¿ya? 55%. Y también había otro tema ahí que era de que el 5% apenas de los productores llevaba registros zootécnicos. ¿En qué influye eso? Si nosotros somos veterinarios que vamos a hacer un mejoramiento integral de la producción, ¿no? Vamos a estar eh, en todas las áreas, en todos los aspectos, en todas las aristas, ¿no es cierto?, que intervienen en la parte productiva, en la alimentación, en manejo, bienestar animal, nutrición, sanidad animal, mejoramiento genético, etcétera, ¿no es cierto? Debemos conocer, por supuesto, todos esos aspectos. Poco a poco ustedes van a ir profundizando en todas esas áreas, ¿no? Pero en nuestra materia, en fisiopatología de la reproducción, ¿cómo podemos nosotros identificar dónde está el problema? ¿Cómo podemos hacer nosotros un diagnóstico de la problemática? Una de las herramientas más importantes para poder realizar ese diagnóstico o para realizar una evaluación reproductiva del hato, puede haber una evaluación reproductiva de un solo animal. Hacemos un examen, un examen ginecológico, una palpación, una ecografía, etcétera, y podemos encontrar ciertas estructuras en ovario, ver cómo está el tracto reproductivo, la condición corporal de la vaca, si es de leche, si es de carne, si cuántos partos tiene, ¿no? Todo el contexto que come, cómo se lo maneja, etcétera. Y de acuerdo a todos esos datos, ¿cierto? Definir qué es lo que tiene esa vaca, será que está normal, será que está preñada, será que está vacía, pero con complicaciones, ¿no es cierto? Se puede hacer una evaluación reproductiva individual, pero lo que nos interesa, cuando estamos hablando del mejoramiento integral de la producción, es la evaluación reproductiva del hato. Y para tener esa evaluación reproductiva o para poder hacerla, ¿no? Desarrollarla y obtener los índices reproductivos necesitamos datos, ¿no? Así como ya habíamos mencionado, ustedes van a ir generando sus propios datos con sus notas durante el semestre y para que yo al final pueda, ¿no? Recabar esos datos y poder promoverlos de curso, ¿no es cierto? O en el peor de los casos, algunos que van a necesitar repetir la materia, ¿no es cierto? Por supuesto, ojalá que no sea la mayoría de ustedes, ¿no? Pero son datos que ustedes están generando, sus notas, su primer parcial, su segundo, su tercero, trabajos prácticos, informes, portafolio, todo lo que sea, ¿no? De calificable va a generar datos de cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Y al final yo voy a ver si son
malos estudiantes, si son regulares, si son buenos o si son excelentes. ¿Sí? Voy a tener una idea general, ¿no? Si saco los promedios, etcétera, de cómo funcionó en general el semestre, el rendimiento de ustedes, ¿no es cierto? Voy a tener cuántos pasaron, cuántos se reprobaron, la materia, etcétera. Lo mismo sucede en la producción pecuaria, independientemente si es de bovinos, de porcinos, de equinos, de ovinos caprinos, de aves, etcétera. Debemos tener índices y esos índices, ¿no? Van a ser nuestras metas, nuestro horizonte, donde nosotros queremos esto, como acabo de mencionar, estableciendo todas las condiciones óptimas para que esos animales puedan expresar el máximo potencial de producir cada vez mejor. Y buscar un equilibrio entre la parte reproductiva, que para mí se traduce en fertilidad del animal, que a temprana edad, cuando está llegando a los 14, 16 meses, está presentando su servicio, ya tiene un buen peso, una buena desarrollo, el tracto reproductivo está funcionando, etcétera, relacionados para que funcione el animal, ¿no? Entonces, la generación de datos, el de poder establecer los registros o técnicos es de suma importancia. Si no estamos trabajando a ciegas, va el veterinario ahí, hace su vacunación, su desparasitación y generalmente no puede hacer más porque no conoce exactamente qué está sucediendo en los animales, ¿no? En el hato en general, ¿no? Cuánto es la producción, qué edad está teniendo su primer servicio, cómo se está criando las terneras, la velocidad de crecimiento, ¿no es cierto?, que tienen esos animales y todos esos aspectos no los va a poder analizar si es que no tiene los registros. Y no es tan complicado el tema de poder tener registros. Si ustedes ven, por ejemplo, en esta lámina, los mínimos que deberíamos llevar para poder manejar un programa, independientemente si es con toro, con inseminación artificial o cualquiera de las biotecnologías, debemos tener datos. Y es tan sencillo como tener un cuadernito ahí, un empastado o anillado, ¿no es cierto?, donde el productor, donde el vaquero, anota diariamente todos los eventos reproductivos que está sucediendo en la ganadería. Solamente necesita leer y escribir. Entonces, ¿qué son los aspectos importantes que posteriormente ya el veterinario, el técnico, debe analizar para ver qué está sucediendo? El parto, por ejemplo, resulta ser un evento reproductivo de suma importancia, ¿no? Ese parto puede ser el primero, una el segundo, tercero de algún animal que ya tiene una edad, ya está madura, ¿no es cierto? Y tiene una edad suficiente. Ese parto nos da una serie de, si ese animal ya es su segundo o tercero, entonces ya tenemos el dato del primero, entonces podemos obtener por ahí un intervalo entre partos. ¿Cuánto tardó desde que tuvo su primer parto hasta que tiene su segundo parto? ¿No? Y esa información es importante porque si se acerca alrededor de un año, que es lo ideal, es el índice reproductivo que vamos a ver enseguida, ideal que es intervalo entre partos, ¿cierto? Una vaca debería darnos un ternero por año, ¿cierto? Y que esté más o menos ahí a los 12.5 meses y ese intervalo entre partos es bastante complejo, pero ese encuentra ir entendiendo muchos aspectos que vamos a ver enseguida, ¿no? El celo. ¿Sabes lo que es un celo? ¿Escuchado alguna vez un celo? Puede decir si es que tienen algún animalito o Doctor, creo que no se le escucha bien. Sí, doctor, se corta. Sí. solamente vos me escuchás, pero los demás no me escuchan. No, Eh,
Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto, gracias, muy bien. Les decía, ¿no? De que en este cuadro tenemos por lo menos los registros mínimos que debemos llevar para poder ir generando datos que más adelante el veterinario, el técnico va a sistematizarlos y va a poder obtener los índices que vamos a ver a continuación. Uno de los eventos reproductivos de importancia, bueno, ya lo habíamos mencionado, el parto y toda la serie de datos que genera ese parto. Otro es el celo. ¿Alguien sabe lo que es el celo? Cuando la Cuando hembra se dispone Ya, para reproducir. qué quiere decir que una hembra se dispone? está listo para que el toro la monte y Cuando ocurra está la en etapa de ovulación. fertilidad. Ujú. Bien, ¿los dos Está están apta bien? reproductivamente. ¿Tiene etapa de Ah, fertilidad? sí, hay varios conceptos ahí. Está apta reproductivamente, es un poco más amplio, ¿no es cierto?, que el celo, pero es correcto lo que dicen. Nosotros lo conocemos el celo como un corto periodo de tiempo comparado con el ciclo estral, en este caso de la vaca, que va a ser nuestra referencia, como ya habíamos mencionado. La vaca tiene un ciclo estral de 21 días. ¿A qué se refiere? Que cada 21 días está presentando celo. Y ese celo o estro, ¿ya? Va a durar algunas horas no más, ¿ya? Puede ser tan corto como 4 horas, 5, 6, 10, 12. Realmente vamos a estar manejando alrededor de ahí 10, 12 horas como promedio, ¿no? Hay un rango amplio, pero por supuesto varía de acuerdo a raza, a clima, etcétera, hasta 18 horas, por ejemplo, ¿no? En nuestro clima, nuestras latitudes subtropicales y tropicales no dura tanto, principalmente cuando estamos hablando de por ahí de un ganado europeo, ¿no? Lechero, holando, pardo suizo, jersey, etcétera, ¿ya? Entonces el celo va a ser ese momento. Ustedes están en lo correcto, varios tenían el concepto apropiado, ¿no es cierto? Que la vaca está dispuesta. Básicamente va a aceptar la monta del macho. Si no hubiera macho en ese momento, por ejemplo, también acepta la monta de sus compañeras. Hay un comportamiento sexual, ¿no es cierto?, que de alguna forma u otra ayuda a que el productor, el vaquero, el veterinario, etcétera, ¿no es cierto?, pueda detectar ese celo. ¿Ya? Se hace la observación de celos 2 veces al día, bien temprano en la mañana, después en la tarde, por ejemplo, en las lecherías que se hace inseminación artificial a celo visto. Quiere decir que se debe detectar celo, ¿no? Temprano en la mañana, en la tarde, y de acuerdo a eso, programar la inseminación artificial. Todo lo que detectemos en la mañana, por decir, a las 6 de la mañana, vamos a inseminarlo más o menos a las 6 de la tarde. Siempre va a depender, por supuesto, de suficiente luz natural para poder realizar la inseminación artificial, ¿no? Trabajan los animales, ¿no? Y en la tarde también se observa antes de que oscurezca. ¿Por qué? Para poder identificar bien al animal, ver sus números, el arete, etcétera, ¿no es cierto? Y poder anotarlo para programarlo. Si detectamos celo de una vaca en la tarde, la inseminamos al día siguiente tempranito, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y ese dato del celo, ¿no? Ese momento en que ella está receptiva a el macho, ¿cierto? Nos va a dar una serie de información. Puede ser un animal, ¿no? De que está, dame un minutito, por favor, temita de la oficina, 5 minutos.
Bueno, jóvenes, mil disculpas, continuamos. Un temita importante administrativo. Estábamos hablando del celo. Estábamos hablando del celo de que para nosotros va a ser una información importante. Como mencionaba una de sus compañeras hace un momento, ¿no? Ese momento que está fértil el animal, y eso es correcto. ¿Por qué? Porque el celo ocurre porque un folículo, ¿ya? El folículo que contiene el gameto sexual más femenino, el óvulo, el ovocito, ¿no es cierto? Está maduro, está produciendo estradiol y justamente es la hormona esa, los estrógenos, el estradiol, que ocasiona el cambio de comportamiento del animal. Entonces el animal está por ovular y está con un folículo maduro que en algún momento va a ovular. Cuando el animal está presentando celo, todavía no ovula, sino hasta después, pero por supuesto ya en los momentos que va a estar en celo, va a permitir la monta del macho, por ahí nosotros podemos hacer la inseminación artificial también, ¿no? Y los espermatozoides entran con anticipación y más adelante, estamos hablando de que generalmente el animal va a ovular 24 horas de iniciado el celo, o si ustedes quieren 10 o 12 horas de finalizado el celo, ¿no? Entonces, para nosotros esa información es importante, aún no la vayamos a inseminar, también es importante. Por ahí puede ser una vaca que tuvo su parto y han pasado 15, 20 días y está presentando celo. Para nosotros es una información genial porque quiere decir de que ese animal ha restablecido, ¿no?, su eje hormonal y están funcionando sus ondas foliculares. Ya vamos a ir entendiendo un poquito más a qué se refiere eso, pero para nosotros nos indica de que el animal está con signos de ser fértil, de fertilidad, que por supuesto nos va a permitir programar la próxima inseminación artificial, tal vez después del parto, 15, 20 días, por ahí si presento celo, es muy temprano para inseminarla, ¿no? Pero ya vamos a tomar en cuenta, porque como si son celos regulares, estaría repitiendo a los 21 días, ¿no? Entonces ya estamos atentos para el siguiente celo. Por ahí el primero era los 20 días posparto, es muy temprano para inseminar porque todavía no se ha recuperado el útero, no está involucionando el útero, es todo ese periodo que se denomina puerperio, ¿no? Lo vamos a ir entendiendo, pero cuando viene el siguiente celo, ¿ya? Después de los 40 días ya es más factible de que se pueda inseminar, siempre y cuando las condiciones en el tracto reproductivo, en el animal, etcétera, estén dadas, ¿no? Y también va a ser una información importante, una vaquilla, por ejemplo, que estamos ya programándola para que entre a ser entorada o para sus primeros servicios. Entonces, está alcanzando la edad, el peso, el desarrollo para tener sus primeros servicios, para que entre al programa de inseminación artificial. Entonces, el que esté presentándoselo para nosotros es una información sumamente importante. Después de que se haga efectivo la monta, ¿no es cierto?, o la inseminación artificial en los animales, también ese dato es importante, ¿no? La fecha que se hizo la inseminación, el nombre, el número de la vaca, las pajuelas que se utilizan para inseminación artificial tienen todos los datos del toro, también es importante, más aún cuando, por ejemplo, estamos trabajando con razas puras. Entonces tiene que haber toda una genealogía, un pedigrí de los animales. Entonces, el que nosotros conozcamos que de una cría quiénes son sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, etcétera, entonces es importantísimo, ¿ya? Después, no todo es una taza de leche en la parte productiva, también va a haber problemas, ¿no es cierto? Y el que anotemos los trastornos reproductivos que podrían estar ocurriendo también es importante, ¿no? Tema de abortos, todos los datos de la vaca, siempre importante por ahí enviar muestras al laboratorio, hacer análisis, eso ya el técnico veterinario, por supuesto, se va a encargar, pero ya el vaquero, el productor, de pasar toda esa información de lo que ocurrió, ¿no? Del evento que ocurrió en el campo para que el veterinario tome las precauciones, por supuesto, y pueda realizar todo lo que corresponde realizar de acuerdo a la situación, ¿no? Después otro evento,
cuando realiza las palpaciones el veterinario, ¿no es cierto? Los datos que le da el veterinario al productor, si es que tiene problemas en el útero, la vaca, quistes ováricos, ¿no es cierto? Después del parto, una retención de placenta, etcétera. Todo lo que significa tratamientos, desparasitaciones, vacunaciones, todo lo que genere, todo lo que se haga diariamente en la ganadería, es importante que se anote, ¿no? Que se acostumbre a anotar, y esa información, esos datos son invaluables para el técnico, ¿cierto? Que más adelante va a poder, como ya mencionaba, sistematizarlos, ¿no? Y poder analizar para ver cómo está funcionando la ganadería en general, dónde estamos fallando y, por supuesto, definir algunas estrategias para poder mejorar. ¿Ok? En esta imagen vemos nosotros una tabla con datos, y esta es una referencia para ganadería de leche, pero también actualmente los índices reproductivos que se tienen en ganadería de leche están bastante cercanos ahora con ganadería de carne de bovinos, ¿no? Con sus pequeñas diferencias, por supuesto, y además en la parte productiva también. Caso de lechería, por supuesto, vamos a estar considerando la producción de leche de terneros, pero en ganadería de carne, básicamente los terneros, ¿no es cierto? La producción de crías, ¿ya? Va a ser importante, ¿no? Y el peso más adelante, por supuesto, ¿no? Entonces, eso que en este momento está resaltado son los índices meta en nuestro horizonte, ¿no? Es el 95 que ustedes quieren sacar, ¿no? O el 100 que quieren sacar en fisiopatología, en cualquier materia, ¿no? Entonces, si ustedes tienen la idea de tener una nota tan excelente como esa, me imagino que deben tener ya la idea, ¿no? De cómo poder llegar a esa nota, ¿no? Por ejemplo, Vanegas, ¿cuánto estabas pensando en nota en fisiopatología de la reproducción? Unos 70, doctor. Ya, ¿y cómo pensás llegar a esos 70? ¿Cuál es tu estrategia? Aprender y estudiar a fondo los temas. Estudiar. Sí. Te has puesto las pilas, la camiseta ya ahí de fisiopatología de la reproducción para estudiar al máximo, ¿ah? Pero parece que no querés estudiar tanto, con un 70 está bien nomás. ¿Ah? Si puedo llegar a más, doctor, igual. Ajá, sí, ¿no? Pero sos bastante asentado con tus expectativas, me parece bien, ¿no es cierto? Ok, y Micaela, Sí, doctor. ¿cómo, qué expectativas tenés de este semestre? Pasar todas. Pasar todas. ¿Y con cuánto vas a pasar fisiopatología de la reproducción? Voy a tratar de pasar con 80 o 85, doctor. Siendo Ya, realistas. ok, me parece bien. ¿Y cuáles son las estrategias que vas a utilizar para poder conseguir ese 80, 85? Estudiar y leer, digamos, todas las noches, Ujú. haciendo resúmenes, tarjetas de estudio y todo eso. Ya Y en tenés mis más o tiempos menos libres seguir leyendo. una metodología de estudio, ¿no es cierto? Ah, Sí. bien, importante. Entonces, para que vean ustedes, ¿no? Si nosotros tenemos una meta, que en este caso a corto plazo, por ejemplo, es pasar la materia, ¿no? También tenemos a corto, mediano y largo plazo. Y en la ganadería es lo mismo, ¿no? Entonces tenemos esas metas, y en este caso están representadas por los índices productivos y reproductivos, ¿ya? Y si no llegamos a esas metas, ¿no? En el espacio de tiempo adecuado, ¿no es cierto?, que deberíamos llegar a esa meta, seguramente deberíamos preocuparnos, ¿no? O si los índices productivos y reproductivos que obtenemos son índices que están bastante lejos de nuestras metas, entonces debemos hacer las correcciones necesarias, ¿ya? Aquí tenemos los principales índices reproductivos, y estos principales índices reproductivos han salido de todos los registros, de todos los datos que acabo de mencionar en la lámina anterior, el adelantar los partos, los celos, las inseminaciones, ¿no es cierto?, los problemas reproductivos, etcétera, ¿no? En todo el dato, en 50 vacas, en 100 vacas, en 200 vacas, ¿no? En 1000 vacas, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Y
podemos nosotros hacer un análisis de cómo se está comportando reproductivamente el hato general, ¿no? O por ahí puede ser que estemos bien en forma general en todo el hato, pero hay algunas vacas que nos están complicando la existencia, ¿no es cierto? Entonces ya en algún momento seguramente nosotros tenemos que decidir si esos animales que tienen problemas de fertilidad o de producción, las tenemos que descartar, eliminar, ¿no? No, no tenemos por qué quedarnos con todos los animales, siempre va a haber, ¿no? Y justamente por eso es que avanza el mejoramiento genético, tiene que haber, debemos definir una tasa de descarte, una tasa de reposición, ¿no? 25 o 30%, ¿no? Podemos, mientras más ajustemos nuestra selección, nuestros estándares, nuestros niveles de producción, seguramente nuestra ganadería va a ir pasando a mejores niveles, ¿cierto? ¿Ya? Entonces aquí tenemos unos, por ejemplo, de dar el primer servicio. ¿A qué se refiere eso? A la vaquilla, ¿no? Que ya va a recibir su primer servicio por monta natural o, por ejemplo, por inseminación artificial, ¿no? Y este es así como Micaela hace un momento mencionaba una nota realista, ¿no? Este también es una meta realista, 14, 16 meses. ¿Por qué? Porque los países del primer mundo, Estados Unidos, Canadá, Francia, Europa en general, ¿no es cierto? En Japón, etcétera, ya se está inseminando los animales a los 12 meses de edad. O sea que al año ya pueden entrar a el programa de inseminación artificial. ¿Por qué? Porque han conseguido un buen desarrollo, peso, tamaño y por supuesto el tracto reproductivo está funcionando muy bien, ¿no? Como para dejarla preñada a esa vaquilla, ¿no? 14, 16 meses resulta bastante asentado, ¿no? Y no está fuera de las posibilidades del productor, ¿ya? Entonces, si nosotros estamos hablando de primer servicio, deben ustedes pensar de que se refiere a todo lo que tenemos que hacer nosotros con esa ternera, en la recría de esa ternera, en la vaquilla, hasta que llegue a esos 14, 16 meses de edad. ¿Qué es lo importante ahí? Manejo, nutrición, sanidad, etcétera, ¿no es cierto? Por supuesto también que esté presente el componente genético, los genes que le dan la precocidad, ¿no? Las tasas de crecimiento a ese animal, ¿no? De forma importante comparada con el resto, ¿ya? Entonces, si nosotros conseguimos que esa vaquilla llegue a esa edad en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y sea inseminada una, por ahí no queda preñada en la primera, pero ya en la segunda sí, tenemos un poco más abajo, ustedes pueden observar ahí servicios por concepción. Con 2 servicios, o sea, con 2 montas del toro, con 2 inseminaciones, esa hembra ya debería estar preñada, ¿no? No quiere decir que si repite una tercera vez el celo ya la tenemos que mandar a matadero, no, ¿no? Entonces tenemos que revisar qué es lo que está sucediendo, por qué después de 2 inseminaciones artificiales repite de nuevo el celo, ¿cierto? Y vamos a tener que inseminarla una tercera. Antes de gastar semen, ¿no es cierto? En una tercera inseminación artificial hay semen de todo precio, ¿no? Desde $10, 15, $80, $300. Entonces, por supuesto, no tenemos que preocuparnos de no estar gastando dinero en vano y poder hacer un examen de ese animal antes de inseminarla una tercera vez, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si nosotros dejamos preñada, entra a servicio 14, 16 meses y la dejamos preñada por ahí en unos 2 servicios a esa vaquilla, debería estar también pariendo alrededor de los 2 años, que es el siguiente índice que tenemos ahí, edad al primer parto, ¿no? Entonces, edad al primer parto está alrededor de los 2 años, 24 meses, ¿no? Si es que la inseminamos, por supuesto, o su edad al primer servicio está en la edad correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque la gestación dura 283, 290 días, ¿cierto? Entonces, es ideal de que si está en las mejores condiciones, si le hemos dado todas las condiciones para que demuestre su potencial genético, reproductivo y productivo a la hembra, entonces el conseguir que tenga su primer parto alrededor de los 2 años va a ser muy importante para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque los animales no viven para siempre, nadie vive para siempre, ¿no? ¿Cuánto vive una vaca? ¿Alguno de ustedes tiene una idea cuánto puede vivir una vaquita? ¿Alguno de ustedes tiene un perrito en la casa? ¿Gato? ¿Nadie? Yo tuve un perro doctor que vivió hasta los
15 años. Genial. ¿Qué raza era, perrito? Era mestizo, era uno mío. Era un mestizo, ajá. Sí, lo 15 más fiel. años. Sí, son los más fieles y cariñosos, eso sin duda alguna, ¿no? Es el mejor amigo del hombre, por eso es que se lo dice así, ¿no? Y 15 años, ¿no es cierto? Yo tuve uno también, por ejemplo, un labrador que estuvo hasta los 13 años, una cosa así, ¿no? Y uno, después de ese tiempo, es como parte de la familia y uno siente muchísimo la partida, ¿no es cierto?, de esos animales, ¿no? Entonces, Sí, en la producción, las vacas no viven por siempre, ¿no es cierto? ¿Cuánto vive una vaca? ¿Alguno de ustedes tiene una idea aproximada? Unos 13, 12 años, doctor. Sí, sí, más o menos por ahí también, ¿no? Productivamente se podría decir que hasta los 8 años, doctor, más o menos. Es correcto, perfecto, también eso está completamente aceptable. Es más, puedo decir de que hasta es más corto, digamos, en países del primer mundo cuando se maneja de forma intensiva, ¿no? Hay algunos lugares donde la vaquita lechera, por ejemplo, está en un galpón toda su vida, ¿no? Ahí nació, ahí creció, ahí se la ordeña, ahí tiene su servicio, ahí tiene su parto, ¿no es cierto? Y nunca sale para caminar. Yo lo he visto, ¿no es cierto?, en persona. Y después de unos 5 años, ese animal ya está casi destruido. Es una máquina de producir leche, ¿no? 30, 40 litros, pero como no camina y está en el galpón ahí encadenada, suena un poco cruel, por supuesto, nosotros lo tenemos en condiciones un poco más de bienestar animal, si ustedes quieren, ahí en el potrero, en las pasturas, caminando, con todo el paisaje bonito, etcétera, ¿no? En otros lugares no se puede, porque no hay espacio, ¿no es cierto?, de tierra para poder tenerlos en potreros libres, ¿no? Entonces están en galpones y toda la comida se la dan ahí en una gaveta y el animal casi ni camina. Por eso es que más de pezuñas, articulaciones, etcétera, y inclusive a los 5 o 6 años ya esos animales no dan más y se los tiene que descartar. Pero produjo un montón de leche, ¿no es cierto? Excelente genética de sus terneros, de las terneras que van a ser más adelante el reemplazo de esas que está saliendo, ¿no? De esa madre que vivió simplemente hasta por ahí 5 o 6 años, o como mencionó el compañero hace un momento, hasta las 8, ¿no es cierto? En algún momento que esa es descartada, enviada al matadero porque ya no da más, la reemplaza una vaquilla, ¿no es cierto? Una primeriza que ha tenido su primer parto, porque por supuesto debe parir para entrar a la parte productiva, principalmente cuando estamos hablando aquí de ganado lechero, ¿ya? Entonces, al que mencionó que puede vivir esos 8 años, si tiene su primer parto a los 2 años, ¿cuántos terneros y lactancias puede tener ese animal? ¿Quién mencionó hace un momento que podía vivir 8 años? yo diría un Doctor, ternero por sería, año. ¿Perdón? lo estimado es tener un ternero vaca por año, ¿no? Sí, señor. Pero Y su primer ternero y su primer lactancia, estoy hablando de lactancia, producción de leche, unos 300 días, ¿no? Cada año sí, debería tener un ternero y una lactancia, idealmente, si un animal productivo y fértil, por supuesto, ¿no es cierto? serían Entonces, si tiene su primer parto a los 2 años y vive hasta los 8, ¿cuántos terneros y cuántas lactancias podría tener esa vaca? podría tener seis terneros y 6 lactancias, doctor. Correcto, es así. Ahora, si no tenemos el cuidado de llevar esos animales al primer servicio a los 14, 16 meses y ese primer parto que debería ser a los 2 años es a los 3 o a los 4, como sucede en nuestra región, también vamos a ver tablas más adelante de la situación de nuestra región, ¿no es cierto? Supongamos que esa no pudo, no conseguimos, no le dimos todas las condiciones para que tenga su primer parto a los 2 años y su primer parto está a los 4 años y vive 8. ¿Cuántos terneros y cuántas lactancias puede tener? ¿Ah? Ahí variaría, doctor, Sí, por el tema entonces, de que no hemos pare, llegado a...
pare su primero a los 4 años y vive 8. Es el mismo tipo de vaca que vive alrededor de 8 años. ¿Cuántos terneros y cuántas lactancias podría tener? Ahí entraría, doctor, que el tema de que un ternero vaca por año. Sí. Y entonces, pero variaría esa parte ahí si un caso, su primer ternero que tuvo su primera aparición fue a los 4. ya, entonces, en el mejor de los casos, ¿cuántos terneros y cuánta lactancia podría tener? Esa que parió a los 4 y vive hasta los 8. 4, doctor. Sí. 4. Serían Ahora, cuatro. correcto, perfecto. Ahora, ustedes piensen un poquito, ¿cuál tipo de vaca preferirían tener en su lechería? ¿Esa que pare a los 2 años y produce ahí 8 terneros y 8 lactancias? ¿O preferirían tener esa que pare a los 4 y tiene apenas 4 terneros y 4 lactancias? ¿Cuáles creen ustedes que durante toda su vida útil, esos 8 años, nos va a dar más plata? La primera, doctor. Exacto. La pareja de 2 años. Exacto. ¿Ha visto que ese ejercicio mental no es tan complicado? Ahora ya ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando, de que debemos buscar el ser cada vez más eficientes y lo que nos define, ¿no? Lo que nos lleva a esa eficiencia reproductiva y productiva son los índices que debemos conseguir trabajando, por supuesto, en manejo, alimentación, nutrición, el control de enfermedades, el mejoramiento genético, etcétera. Entonces, vida útil, los años que le toque vivir, 6, 8, 10, 13, como dijo uno de ustedes también, ¿no? Perfecto, pero también la producción debe ser buena. Y si estamos hablando de ganado lechero, por lo menos debería tener como promedio unos 15 litros, ¿no? Pero si tiene terneritos una vez al año, qué animal más fértil, ¿no es cierto? Pero produce 2 litros de leche, 3 litros de leche. Entonces, ahí también tenemos que dudar si realmente tenemos animales productivos o no, ¿ya? Entonces debe ir en concordancia la parte productiva con reproductiva. Entonces, si nosotros estamos manejando en nuestra región ganado especializado, holando, pardo suizo, jersey, entonces vamos a buscar animales fértiles que tengan un ternero por vaca por año, pero que también la producción, en este caso que estamos hablando de lechería, ¿no? Que sea buena, ¿no? 15 litros de promedio, entonces multiplíquenlo ahí por 310 que podría estar durando esa lactancia de ese animal. Entonces una buena cantidad de dinero. ¿Saben ustedes a qué precio paga la planta industrializadora de leche, la PIL, al productor por cada litro de leche? ¿Alguno de ustedes tiene ayuda? ¿Alguna información? 3.50, doctor. Vean ustedes, ¿no? Entonces, por supuesto, mientras más producción tenga esa vaca y la lechería de ese productor, va a generar más dinero, ¿no es cierto? Con 10 animales, con 100 animales, con 200 animales, ¿no es cierto?, que tienen en ordeña, ¿no? Entonces, esa cantidad de animales que tenga, independientemente de si es una lechería familiar, pequeña, de 50, 100 vacas, ¿no es cierto? Pero si son eficientes, entonces va a generar recursos importantes, ¿ya? Entonces, vamos viendo. Entonces, esos dos primeros índices que vimos hace un momento, el primer servicio de dar el primer parto, nos estamos refiriendo a las hembras de reposición, a las categorías menores, ¿cierto? En este caso, si es primer parto, a la primeriza, ¿ya? Que de alguna forma u otra, más adelante va a tener un poquito más de complicación que el resto. ¿Por qué? Porque todavía está creciendo, ¿no? Esa primeriza que tiene su parto va a parir más o menos con un 80% de su desarrollo, de su peso adulto, ¿cierto? 80, 85, entonces todavía tiene que crecer por ahí un 15, un 20%, ¿no? Entonces necesita más comida, más nutrición, si ustedes quieren, mayor necesidad, que una vaca que ya tiene ya establecido su tamaño, su peso y que ya tiene 2, 3 partos o más, ¿no? Entonces eso también hay que tomar en cuenta. Ahora, después del parto, lo que es importante para nosotros, y acuérdense, estamos hablando de un ternero por año. Entonces, si queremos conseguir ese un ternero por año después del parto, más o menos al poco tiempo debemos preñarla de nuevo.
¿Cuánto es ese más o menos poco tiempo que acabo de mencionar? Es lo que tenemos aquí como días abiertos, ¿ya? Que está un poquito más abajo, ¿no? 85, 115 días. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué son los días abiertos? Días abiertos es en que el animal todavía no está preñado. Hoy, para una vaca, mañana es su primer día abierto, ¿ya? Entonces, se van sumando esos días, ¿no? Hasta que recupere el útero, por ahí tiene unos 40 días abiertos, 40, 45 días abiertos, ¿no? Entonces, después de esos 40, 45 días abiertos, que en algunas lecherías o se utilizan, utilizando el lenguaje técnico, se llama periodo de espera voluntario, ¿no? Ya podemos inseminarla, ¿no? Entonces, si presenta celo a los 50 días, la inseminamos, si queda preñada con el primer celo, genial, ¿no es cierto? Si necesitamos un siguiente celo, si presentó a los 50, más 20, 21 días, que es el ciclo ester de la vaca, a los 71 podría tener su segundo celo. Y la podríamos preñar antes de los 100 días, que es ideal, ¿no? Pero no todas las veces va a ser así de bonito, ¿no? Que presente celo la vaca. Muchas veces va a tener periodos un poco más largos de anestro, debido a que tal vez no le damos las condiciones, a que tiene problemas antes, durante y después del parto, principalmente de manejo, de alimenticio, nutricional, ¿no? Cubrir todos sus requerimientos de ese animal, ¿ya? Entonces, en esa información, esos datos que está generando el productor, el vaquero, ¿no es cierto?, que está trabajando ahí, nos van a ser de mucha importancia, de suma importancia para obtener estos índices, ¿no? Y primer celo posparto, por ejemplo, idealmente antes de los 45 días ya debería estar presentando celo. Tal vez antes de los 45 días no está apta todavía para ser inseminada, ¿no? Pero ya es una información importante, quiere decir de que ha restablecido su condición fisiológica, física normal del animal y está presentando celos, ¿ya? Primer servicio posparto antes de los 70 días, quiere decir de que ya la primera inseminación antes de los 70 días es muy buena información, ¿ya? No va a quedar preñada con el primer servicio, sino que hay, en realidad, con monta natural podríamos tener por ahí 65% de posibilidades que con la primer monta del toro quede preñada. Siempre va a haber un poquito más de posibilidades de preñez con el toro, porque mayor concentración de semen, mayor cantidad de espermatozoides comparado con una inseminación artificial, ¿no? Pero idealmente con 2 servicios, ese animal, esa hembra, ya debería quedar preñada. Por eso es que manejamos aquí servicios por concepción 2, ¿no? Días abiertos, entre 80 y 115, vamos a estar manejando 100, que para nosotros va a ser el promedio, ¿no? Y si obtenemos, si dejamos preñada hasta esos 100 días, entonces vamos a conseguir ese tan ansiado intervalo entre parto que tenemos de aquí, ¿no? De alrededor de un año. Un ternero, vaca al año, ¿no es cierto? 365 días, 395, ¿no? Que para nosotros va a ser la medalla al mérito, ¿no es cierto?, de todo lo que estamos haciendo en nuestra lechería, ¿ya? En este caso, ¿ya? Todo lo que significa problemas reproductivos, abortos, problemas de parto, retenciones de placenta, infecciones del útero, endometritis, metritis, quiste ovárico, foliculares, luteales, etcétera, ¿no es cierto? Tratar de mantenerlo al mínimo posible. Entonces, menos de 5, 8%, ¿no? Y deberíamos mantenerlo esos problemas reproductivos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un índice interesante que dice refugio por infertilidad. ¿Alguno entiende ese concepto? ¿Refugio por infertilidad a qué se refiere? ¿O se imagina, de acuerdo a su lógica? Que son descartes, doctor, tal vez, por infertilidad, que Sí, señor. van cero. Correcto, exacto. Entonces quiere decir de que son animales que por ahí no nos están dando la talla en la parte de fertilidad. Presenta celo, la inseminamos, presenta un nuevo celo, otra vez repetimos la inseminación, presenta un tercer celo, le hemos hecho tratamiento, y el tercero nuevamente repite. Entonces, por ahí, después de varios celos e inseminaciones, quedó preñada, pero después resulta que aborta, ¿no? Y por ahí ese aborto es de un tipo infeccioso, entonces lo vamos a tener que enviar al matadero. Entonces, ese refugio por infertilidad es justamente vacas que tienen problemas de fertilidad y por ahí inclusive se les puede complicar con algún tema infecto contagioso, ¿no?
Entonces eso es más complicado todavía, porque algunas de las enfermedades que vamos a ver más adelante a través de los seminarios, ¿no? Pueden ser zoonóticas también, quiere decir de que se pueden transmitir del animal al ser humano, ¿no? Entonces, por supuesto, no podemos permitirnos tener ese tipo de animales, ¿no? En que podríamos estar contagiándonos, por ejemplo, de una enfermedad tomando la leche cruda o estar en contacto con el animal, ¿no es cierto? O en queso, en mantequilla, etcétera, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, para que tengan una idea, con estos índices, ¿no? Estos índices son generados justamente por los datos, por los registros zootécnicos. Y vean ustedes como analizando, nos damos cuenta qué está sucediendo en la ganadería. Si es de primer parto, pucha, entonces estamos trabajando mal con las terneras, con las vaquillas. Si no está presentándoselo después del parto, entonces quiere decir de que a la vaca no le estamos dando las condiciones para que se recupere rápido después del parto. Por ahí la llevamos al parto flaca, está tardando en recuperarse, parió ya en malas condiciones y por supuesto va a tardar meses hasta recuperarse y poder presentárselo de nuevo. Entonces ya ahí no destruye todo nuestro esquema de que deberíamos tenerla preñada hasta los 100 días y un ternero por año, ¿no? Entonces cada día que pase esa vaca, ¿no? De los días abiertos y esté vacía, va a ser pérdidas económicas para nosotros. Podemos estar ganando muy bien con la producción de leche, pero estamos perdiendo por infertilidad, ¿no? Entonces, la búsqueda incesante, constante del técnico que trabaja en esta parte debe ser buscar el equilibrio entre la reproducción y la parte productiva. Tener vacas que tienen un ternero cada año durante toda su vida útil, pero que también producen buena cantidad de leche, 15 litros o más, ¿no? Entonces, ese es el concepto que quiero que ustedes entiendan, que vayan captando, ya se dieron cuenta más o menos de que siempre va a ser mejor una vaca que está cerca de los índices y va a tener una vida útil mucho más productiva que otra que no lo está. Y aquí, en este momento, estoy resaltando ya los problemas. Entonces, en algún momento puede ser que nos vaya bien con las vaquillas, ¿no es cierto?, de primer servicio. Perfecto, ¿no? Pero resulta que después tenemos problemas con las vacas. Entonces, debemos analizar, evaluar, por eso se llama evaluación de comportamiento reproductivo, ¿no? Para saber qué estamos fallando, si es con las terneras y vaquillas de reposición, si es con las vacas antes, durante, después del parto, si es de nuestra técnica de inseminación artificial, por ahí el inseminador no las deja preñadas porque es flojo, la insemina, es borracho, es cholero, ¿no? Y no detecta celo, o si está inseminando, ya los está inseminando a destiempo, ¿no? O por ahí es cochino, ¿no es cierto? No desinfecta todo el material, no está haciendo una técnica depurada, ¿no es cierto?, prolija de la inseminación artificial y puede ser que esté fallando. O simplemente puede ser de que no está controlando los niveles de nitrógeno, por ejemplo, del termo donde se mantiene el semen congelado, ¿no? Y ese semen está de mala calidad. Entonces, por supuesto, no va a preñar, ¿no? Aunque hagamos todo para mantener una excelente condición de los animales, produce una cantidad magnífica de leche, pero si tenemos un vaquero, un inseminador que está trabajando mal, entonces todo el esquema que podríamos estar haciendo bien, ¿no? También se viene abajo, ¿ya? Entonces el recurso humano, no solamente el vaquero, sino también el técnico veterinario es importante. Si el veterinario que trabaja en esa lechería es un veterinario, para ir cerrando, voy a ir poniendo, dejándolos ahí con este mensaje a la conciencia, ¿no es cierto? Es un veterinario que pasó la materia de fisiopatología de reproducción con 51, seguramente también no va a resolver todos los problemas. La mayor parte de los problemas no los va a entender ni los va a resolver y seguramente esos índices no van a ser tan buenos, ¿ya? Preguntas, dudas hasta acá, jóvenes. Próxima semana creo que 30, todavía vamos a tener virtual, pero ya seguramente más adelante. Hasta ahora oficialmente de la facultad no ha salido la instructiva, pero ya hay una instructiva que he estado viendo de rectorado donde indica de que las clases son presenciales desde 1 de septiembre, ¿no? Actualmente tenemos, como ustedes saben, prácticas y evaluaciones presenciales y el profesor que quería pasar su clase presencial tenía la libertad, ¿cierto? De cualquier forma, el aula virtual también va a estar disponible, aún tengamos clases presenciales, también va a estar disponible y toda la
herramientas tecnológicas que le pueden de alguna forma ayudar a complementar los conocimientos, lo que mencionaba hace un momento Micaela, el estar leyendo, revisando, debe ser una costumbre, ¿no?, que ustedes deben cultivar, porque el resto de su vida, no solamente estos 5 años de carrera, los tienen que estudiar y leer, sino el resto de la vida, porque si no van a ser unos veterinarios desactualizados, ¿no? Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, quedamos hasta aquí. Tengan un buen fin de semana. Gracias por venir. Nos vemos entonces el martes, ¿ya? ¿Okay? Doctor, Chao. va a disculpar, Gracias, doctor. en el tema de la plataforma todavía no está habilitado los temas. Sí, la plataforma recién la han habilitado para que nosotros podamos hacer la copia, digamos, y mejoramiento y actualización del semestre anterior. Estuve revisando antes de entrar aquí